diferencia a ser distintos, porque se reconoce sus propios valores y culturas. Por lo tanto, esta delegación manifiesta que está de acuerdo con el texto original, sin perjuicio de acompañar el consenso de encontrarse una propuesta que sea aceptable como la que expresó el distinguido delegado de Nicaragua. En conclusión, de haber un consenso y está de acuerdo con la propuesta original en principio, presidente. Gracias. Muchísimas gracias a la representación del Paraguay. Tiene la palabra la distinguida representante de Bolivia. Muchas gracias, Su Excelencia. Mi delegación preferiría el lenguaje original que planteó la Presidencia. Creemos que la propuesta del caucus, el problema es que hablar de distinto en español no tiene una connotación positiva en el contexto del párrafo. Entonces podríamos cambiar, en vez de decir distintas, utilizar como se utilizó en Naciones Unidas en español, que puede ser originarias y diferentes, o originarias y diversas, como planteaba anteriormente el señor embajador de Colombia. Creemos que es una cuestión de la connotación del concepto de distinto en el párrafo actual. Y por el otro lado, si la preocupación del caucus es el tema de la asimilación, creo que es una preocupación que ya está cubierta por cuanto en el texto de la declaración ya tenemos un artículo muy específico sobre la prohibición de la asimilación. Muchas gracias, Bolivia. Ecuador. Gracias, señor presidente. Y aunque nosotros también preferimos la redacción propuesta por la presidencia, en realidad no tenemos problema en incluir la palabra distintos en este particular párrafo. Y eso en relación a lo que hemos venido discutiendo respecto a los estándares mínimos de la Declaración de Naciones Unidas, ¿no? En ese sentido, el artículo 7 y el artículo 8 de la Declaración de Naciones Unidas ya lo reconoce como pueblos distintos. Voy a leer el artículo 7, párrafo 2, que dice: los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños de un grupo a otro, ¿no? También el artículo 8, en su numeral 2, literal A, habla de que todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad única. Entonces, para nosotros, en realidad, el uso de distintos tiene su connotación histórica, hace referencia a la no asimilación, ¿no? Que en otras épocas era una práctica de algunos países precisamente asimilarlos a la cultura imperante, en este caso a la cultura mestiza. Y ellos tienen el derecho a permanecer como culturas distintas de acuerdo a la Declaración de la ONU. Y en ese sentido nosotros quisiéramos que se mantenga la palabra distinta, tal cual fue presentada por los pueblos indígenas. Lo que nos parece complicado es hablar de la palabra sociedad junto a al término distinto. Si podríamos obviar eso y más o menos tratar de mantener una redacción que no hable de sociedades distintas, porque generaría asimismo discriminación entre las sociedades que existen en un país, y más bien mantener pueblos indígenas y la palabra distintos en esta particular redacción. Muchas gracias, señor presidente. México. Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación, al igual que otras, prefiere la formulación original que tenía este párrafo preambular. Nos parece que proyecta muy bien la idea de la diferencia que tienen los pueblos indígenas, por supuesto, pero de su pertenencia y su integración con las sociedades en los distintos países. Seríamos flexibles para considerar otros términos distintos a distinto, que nos parecen un poco más
que proyectan mejor esta idea de integración, de inclusión, sobre todo de los pueblos originarios en nuestros países. Entendemos también, y en eso compartimos la opinión con la delegación de Ecuador, que si habláramos de sociedades diferentes, de sociedades distintas, podríamos entrar en interpretaciones que verdaderamente no queremos. En todo caso, si pudiéramos avanzar en una redacción común donde habláramos de los pueblos indígenas originarios con valores y culturas propias o diferentes, diversas, podríamos trabajar sobre ello, señor presidente, ¿no? Pero en principio quisiéramos mantener la redacción original del párrafo. Gracias. Gracias, México. Perú. Gracias, presidente. En el mismo sentido de las delegaciones de Ecuador y México, nosotros podemos apoyar el párrafo original. Podríamos hablar también de pueblos distintos, tal como lo hace el artículo 7 de la Declaración de Naciones Unidas, o buscar un lenguaje que en realidad ya tenemos en el artículo 2 y artículo 10 de esta declaración, porque en los dos artículos, en el 2 se habla del carácter pluricultural y multilingüe de los pueblos indígenas, y en el 10 es el artículo al que hizo referencia la delegación de Bolivia sobre el rechazo a la asimilación. Entonces no es un tema que no esté bastante cubierto, y bueno, si hace falta recoger algo de ese lenguaje aquí, tendríamos flexibilidad, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, Perú. Bolivia. Gracias, presidente. A nuestra delegación, quizás también para hallar un consenso, quisiéramos agregar sociedades originarias, diversas, como habíamos dicho antes, y agregar y con identidad propia. ¿Qué le podría dar? Gracias. A ver, creo que hemos tenido un problema de comprensión del término distintos, principalmente en el tema de la traducción. Después de alguna conversación realizada con algunos representantes indígenas, comprendo que el objetivo justamente es hacer referencia a esta diversidad que existe de pueblos y que los mismos tienen su identidad. Es en ese sentido que voy a intentar hacer un párrafo, si logramos acercarnos de alguna manera y que pueda permitirnos avanzar, reafirmando que los pueblos indígenas son sociedades originarias, diversas y con identidad propia, que forman parte integral de las Américas. Reitero el párrafo que tendríamos limpio en pantalla, reafirmando que los pueblos indígenas son sociedades originarias diversas, diversas y con identidad propia, que forman parte integral de las Américas. Venezuela. Gracias, presidente. Si nosotros más bien quisiéramos añadir después de identidad la palabra cultural, y aprovechamos la ocasión para preguntarle al Departamento de Derecho Internacional, o sea, si colocar identidad como tal a secas no se podría confundir con el tema del derecho de identidad, que es el derecho de tener nombre propio, conocer sus padres, que tiene que ver más que todo con el derecho de los niños. Si lo dejamos con identidad propia como tal, o más bien deberíamos añadir cultural porque tiene más que ver con la materia. Gracias. Ofrezco la palabra al Departamento de Derecho Internacional para que pueda responder a la consulta. Gracias, presidente. Acá la idea de identidad tiene que ver con el tema de la autoidentificación. Hay
un par de artículos que ya están aprobados que hablan sobre el tema. Artículo 1, párrafo 2, que es un artículo que se basa también en Naciones Unidas. Es indígena quien se considera como tal y que sus pares lo consideran como tal. Es un artículo que de hecho fue consensuado en el seno de la OEA. Todos, sin excepción, participaron en ello. Identidad también hace alusión en el artículo 2, el derecho a su propia identidad, y hace el artículo que está en el ámbito de la cultura. Entonces tiene todo este ámbito amplio. Gracias, presidente. Muchas gracias. Si no tuviéramos observaciones adicionales, podríamos aprobar este párrafo. Entonces no tenemos otras sugerencias, aprobamos el párrafo. Continuamos con el siguiente párrafo. Recordando los compromisos asumidos por los jefes de Estado y de Gobierno en las cumbres de las Américas, así como los compromisos asumidos por todos los Estados miembros de la OEA para garantizar, promover y proteger los derechos e instituciones de los pueblos indígenas. Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Consideramos que la mención a jefes de Estado es redundante, ya que los jefes de Estado están en su calidad de representantes de los Estados miembros, por lo que sugeriríamos que dijera directamente, recordando los compromisos asumidos por todos los Estados miembros. Es una redundancia agregar, digamos, y agrega una particularidad que es innecesaria. Muchas gracias. Venezuela. Gracias, presidente. Si nosotros desearíamos volver a la versión anterior de este párrafo donde se hablaba específicamente de la tercera cumbre, ya que al hablar de los compromisos asumidos en la Cumbre de las Américas no es realmente preciso. Tenemos claro que ni en Trinidad y Tobago, en Cartagena y en Panamá no surgieron compromisos porque no se llegó a documento final y que solo es en la tercera cumbre que se crea el compromiso, si me pueden corregir, de iniciarlo a negociar esta declaración como tal. Entonces, volviendo a la versión anterior, sería recordando los compromisos asumidos por los jefes. Nosotros estamos de acuerdo con la corrección hecha por Argentina, pero sí queda como por las jefas y jefes de Estado y de Gobierno en la tercera cumbre de las Américas, con respecto a los pueblos indígenas, sobre la necesidad de adoptar medidas especiales para que dichos pueblos alcancen su pleno potencial, y la importancia de su inclusión para el fortalecimiento de nuestras democracias y economías. Y como sigue el párrafo, de esta manera recogeríamos cuál fue el compromiso asumido en la tercera cumbre de manera específica sin dejar abierta interpretaciones. O sea, volver al párrafo anterior, de la versión anterior. Gracias. Gracias, Venezuela. Venezuela, le pediría que pueda reiterar el párrafo a velocidad de dictado, por favor. No. Ecuador. Gracias, señor presidente. Y en el mismo sentido que Venezuela, para nosotros la redacción del párrafo en realidad nos genera problemas porque en realidad es un párrafo muy abierto, ¿no? Estamos recordando los compromisos asumidos por los jefes de Estado y de Gobierno en las cumbres de las Américas.